Camino tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Podemos tomar nuestro lugar y vamos a ver una charla que nos va a enseñar acerca del ayuno y de la oración. ¿Quién está orando? ¿Quién tiene sus listas de oración, hermanos? Levante la mano. Pues aquellos que no la tienen, háganla, todavía estamos a tiempo. Si no tienes una lista de oración por la cual estés orando, haz tu lista. Cuando oramos, cuando buscamos la presencia del Señor, Él se manifiesta. Él es bueno, como dice la adoración. Y vamos a ver esta charla que se llama El ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Y te voy a pedir, hermanos, si me ayudas con tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 6, vamos al capítulo 6. Mateo 6, cuando lo tengas, me dices amén. Amén. Esperamos unos segundos. Amén. Súper bien. Vamos a leer el versículo número 6 y el número 18. Y dice ahí la palabra de Dios en el versículo número 5. En el versículo número 5, como título dice Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora vamos al versículo 16. Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Muy bien. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, hermanas, estuvo aquí en la tierra, se dedicó a enseñar a sus discípulos y los principios del reino de Dios. Y aquí en esos dos versículos nos está enseñando acerca de la oración y acerca del ayuno. Dice cuando ores, cuando ayunes. ¿Por qué? Porque son disciplinas espirituales que como cristianos, como hijos de Dios tenemos que practicar, tenemos que realizar. Es una parte importante, es una parte fundamental para nuestra vida cristiana. Y hoy vamos a poner mucha atención en esta enseñanza del ayuno y de la oración. Estamos en un tiempo, como cada año, de 21 días de ayuno y de oración. Así es que para empezar, ¿por qué orar? ¿Por qué ayunar? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos antes de entrar al tema. Entonces, ¿por qué ayunar? Porque es una disciplina que nos manda el Señor Jesucristo. Él mismo, estando aquí en la tierra, llevó una vida de oración
y una vida de ayuno. Es más, Él es nuestro mejor ejemplo de ayuno y de oración. Ahora, ¿qué es el ayuno? Pues es un acto, ¿verdad?, de negación a sí mismo. Cuando ayunamos, estamos nosotros negándonos a nosotros mismos. Porque la disciplina del ayuno libera la unción y la bendición a favor de las personas que lo realizan. El ayuno siempre ha sido una parte muy importante en la relación con Dios. El ayuno lleva a la persona a una relación más profunda y más íntima y poderosa con el Señor. Una persona que ora y una persona que ayuna está más sensible a la dirección de Dios, porque está sometiendo a la carne. Porque cuando ayunamos, cuando tomamos la decisión de abstenernos de alimento un cierto número de días, nuestro espíritu queda liberado de cosas de este mundo, de vanidades, de preocupaciones, y nos mantiene sensibles a su espíritu. Por eso debemos de ayunar. El ayuno y la oración nos prepara, hermanos, hermanas, para recibir de Él una visión y un propósito de vida. Cuando una persona ayuna, cuando una persona ora, recibe de parte de Dios con mucha claridad el propósito que Dios tiene para su vida. El ayuno y la oración nos lleva a la victoria. Amén. Cuando estamos en situaciones difíciles, adversas en nuestras vidas, el ayuno nos sirve precisamente para conquistar. En la Biblia, hermanos, hay muchos ayunos, varones, mujeres de Dios que ayunaron y pudieron ver la manifestación del poder de Dios. Dios escucha, hermanos, hermanas, nuestras oraciones. Él puede sanar nuestras vidas, puede sanar nuestras iglesias, puede sanar nuestras ciudades y puede sanar nuestra nación. ¿Quién lo cree, hermanos? Y hoy, hermanos, estamos en un tiempo de ayuno y de oración, 21 días de ayuno y de oración. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, pero hoy vamos a ver un ejemplo de un varón que puso en práctica estas disciplinas espirituales de una manera que quedaron explícitas, que quedaron escritas en la palabra de Dios, para que también nosotros sigamos su ejemplo. Y este varón se llama Daniel. Fue un tremendo varón de oración. Y hoy vamos a ver algunos versículos acerca de la oración, del ayuno, y vamos a ver 3 características, 3 virtudes de este varón de Dios, para que nosotros también sigamos ese ejemplo. Vamos a ver 3 características, virtudes de este varón de Dios que llevó una vida de ayuno y de oración. Así es que vamos a comenzar, y te voy a pedir que abramos la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1. Cuando lo tengas me dices amén. Capítulo 1, versículo 8, y dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a ver la primera virtud, la primera característica de este varón. Le vamos a poner ahí integridad, como primer punto, integridad. Cuando Daniel pidió permiso, ¿verdad? O cuando Daniel propuso más bien no contaminarse
con la comida del rey, también cuidó de no contaminarse. No solamente habla de alimento. Cuando leemos el libro de Daniel y vemos su vida íntegra, no solamente era abstenerse de ese alimento del rey, también cuidó de no contaminarse con la cultura y con la mentalidad de Babilonia. No fue exclusivamente alimento. En su corazón tenía ese deseo de no aprender cosas que lo iban a alejar de Dios. Él adquirió conocimiento sin perder el discernimiento espiritual o el llamado que Dios tenía para su vida. Ahora, ¿qué es la integridad? ¿Verdad? Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Es una persona que hace todo aquello que considera bueno para sí misma, pero sin afectar a los demás. La integridad es ordenada a partir de la decisión personal de actuar según los mandamientos de Dios. Por eso es la importancia de leer, de hacer nuestro devocional, porque ahí conocemos la voluntad de Dios. Y quiero decirte algo, hermano, hermana, solamente se puede ser íntegro cuando uno está dispuesto a honrar a Dios a través de la obediencia. Si una persona no tiene ese anhelo de honrar a Dios con su obediencia, difícilmente va a llegar a esa integridad como lo hizo este varón. Ahora, la decisión de Daniel constituye una parte fundamental de la integridad real, de la integridad completa. O sea, no era una integridad aparente, era una integridad real, y la vida llevaba una vida sin concesiones. En otras palabras, tenemos que poner límites en donde la Escritura lo hace. Muchas veces podemos tomar decisiones o hablar de una manera que no es la que le agrada a Dios y que no estamos siendo obedientes a su palabra. Si la verdad de la palabra de Dios se opone a la sabiduría del mundo, hermanos, entonces en un determinado tema, pues ahí debemos de alinearnos a la palabra de Dios. El día de hoy hay muchas doctrinas, hay mucha enseñanza que va totalmente en contra de la palabra de Dios. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que alinearse a lo que dice la palabra de Dios, sin concesiones. Muchas veces por agradar al hombre, muchas veces por agradar a los demás, uno toma decisiones o hace cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Los jóvenes muchas veces por la presión social actúan no conforme a lo que Dios quiere que actúen, sino conforme al mundo, conforme a sus amistades. Muchas veces con el deseo de sentirse parte de un grupo, tener un sentido de pertenencia donde está, pero quizás está realizando cosas que no le agradan a Dios. Y ahí es donde una persona íntegra pone límites. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, lo que va a decir, lo que va a hacer, ahí un hombre, una mujer íntegra tiene que poner el límite. Cuando nosotros, o cuando tú leas el libro de Daniel, nos damos cuenta claramente cómo su integridad se hace patente, su estilo de vida sin compromisos con el mundo, con el pecado. Muchos cristianos tienden a vacilar y ofrecen explicaciones ambiguas para realizar o no realizar ciertas actividades seculares. ¿Por qué? Porque no están viviendo una vida íntegra. Pero esa forma no es la que Daniel, ¿verdad?, llevó. Es más, Daniel aprovechó la oportunidad de expresar sus convicciones. Él, cada vez que tenía la oportunidad de expresar el amor a Dios, lo hacía
porque no quería agradar al rey, no quería agradar a los hombres, quería agradar únicamente a Dios, a pesar de lo que las consecuencias que él pudiera pasar. Eso es la integridad. Una persona íntegra es una persona que no se mueve de sus convicciones. Y un ejemplo lo tenemos muy claro. Si Daniel hubiera o quería abstenerse de comer y de beber lo que el rey proveía, podía haberlo hecho de otra manera. Podría haber tirado la comida cuando nadie lo viera. Pudo haber hecho arreglos con las personas de la cocina para que no le dieran ese alimento y el rey no se diera cuenta. Pero Daniel, después de haber tomado una decisión de no contaminarse, no solamente de alimento, de no contaminarse, optó por ser valiente. Y dice la palabra de Dios que pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Pudo haber dicho, no me gusta esta comida. Pudo haber tenido muchos argumentos, pero su integridad lo llevó precisamente a ser valiente y a decir por qué no quería tomar esos alimentos. En la palabra de Dios, en la Biblia, no se halla nada que haya hecho Daniel. Dice, te voy a pedir que abras la Biblia. Ahí en Daniel, estamos en Daniel 1, vamos a Daniel 6. Daniel 6, versículo número 4, amén. Dice la palabra de Dios: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. A pesar de que le pusieron trampas, a pesar de que buscaban la manera de hallar alguna falta, dice la palabra que no hallaron falta en él. Él siempre permaneció íntegro en sus decisiones, íntegro en el amor de Dios. Esa es la integridad, y esa es una característica que nosotros tenemos que tomar para nosotros, y más hablando que estamos en un tiempo de ayuno y de oración. Tenemos que ser íntegros delante de Dios para agradar únicamente a Dios. Amén. Segunda característica de este varón que también nosotros tenemos que poner mucha atención, y es la humildad. Segunda característica es la humildad. Y estamos ahí en Daniel 6 y vamos a Daniel 9. Estamos en el 6 y vamos a Daniel 9. Amén. Dice Daniel 9, desde el versículo número 1, dice: oración de Daniel por su pueblo. Dice la palabra de Dios: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice el versículo 3: y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo número 3: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
¿Qué significa silicio y ceniza? Ayuno y oración lo estamos estudiando, pero el significado que tiene vestirse de silicio y ceniza indicaba un profundo arrepentimiento y una voluntad de cambio, una voluntad de ser diferente. Aquellas personas que se vestían de esa manera tenían esa voluntad de un cambio, de una transformación interior a una vida sencilla, humilde y lejos de las vanidades del mundo. Eso es lo que significa silicio y ceniza. Y a pesar de que Daniel no tenía falta alguna, él aquí dice que se humilló delante de Dios. Es un quebrantamiento de nuestras vidas cuando uno se humilla delante de Dios por alguna situación. La oración de Daniel comienza aquí con una confesión de pecado. Y uno puede preguntarse, bueno, él no, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no se halló una falta. Pero vamos a poner atención que Daniel, de acuerdo a la Biblia, dice ahí que no tiene ningún pecado cargado en su contra, no se le halló falta. Ni una sola vez lo dice la Biblia. Pero la Biblia también nos dice que no hay ni uno solo bueno, no hay ni uno solo justo. Y ahí podríamos inclusive, pues a lo mejor dudar, a lo mejor preguntarnos por qué la Biblia dice que no hay ni uno solo justo, ni uno solo bueno. Pero en forma específica, Daniel confiesa su propio pecado. ¿Por qué? Porque no solamente intercede, también confiesa su propio pecado junto con los del pueblo. Dice ahí, dice la palabra de Dios en el versículo 5, ¿verdad? En el versículo número 5 dice la palabra de Dios: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos apartado de tus mandamientos, no hemos escuchado. Entonces empieza a hacer una oración. Pero aquí lo que podemos ver es que lo hace con una sencillez y con una humildad. Está haciendo aquí patente su humildad. La humildad es una virtud importante en nuestra vida cristiana, ya que nos va a permitir reconocer nuestra dependencia de Dios. Y aquí estamos viendo a Daniel que cuando empieza a confesar el pecado, cuando empieza a buscar a Dios, lo hace de una manera para tener una dependencia total de Dios. Y ahí, cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros hacemos esas declaraciones, entonces ahí estamos aceptando también nuestra limitación como seres humanos. Cuando una persona se siente autosuficiente, cuando una persona empieza a pensar que sus logros los tiene por sus capacidades, por lo que ha aprendido, por la experiencia, entonces ahí pierde el piso esa persona y puede ser arrogante. Puede llevarlo a la soberbia, puede llevarlo a la autosuficiencia y entonces perder lo que es la humildad. Y la humildad, solamente en la humildad podemos buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros reconozca que tenemos que depender totalmente de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando una persona es humilde, no va a buscar su gloria, va a buscar la gloria de Dios. Y además, así va a poder servir a los demás de una manera más efectiva, de una manera donde él o ella no se robe la gloria de Dios y siempre se glorifica a Dios. Una persona humilde siempre le da gracias a Dios por sus logros, por lo que alcanzó, por el éxito que tuvo. Siempre una persona humilde
le va a dar todo el reconocimiento a Dios. Entonces, la humildad es una virtud importante en nuestras vidas. Y así lo hizo lo hizo Daniel. Una humildad, una sencillez en su corazón que le permitió ver la gloria de Dios y le permitió ver lo que Dios tenía para el pueblo. Amén. Muy bien, vamos a la característica o la virtud número 3. Y esta es muy importante porque todas son importantes, pero la otra virtud es la fe, ¿verdad? La fe. Entonces la primera es la integridad, la segunda, humildad, y la tercera, la fe. Cuando vimos ahí en el versículo, al inicio, en Daniel, vamos nuevamente a Daniel 1, vamos a volverlo a ver. En Daniel 1, le pidió, ¿verdad?, a los jefes ahí que no le sirvieran para no contaminarse. Le pidió únicamente, ¿verdad?, que hiciera una alimentación, una dieta de agua y vegetales. Desde ahí demostró Daniel una fe inquebrantable. Desde ahí estaba manifestando la fe que él tenía. Daniel hizo lo correcto y confió en Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, vamos a ver Daniel 1:12. Dice la palabra de Dios: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y dice el versículo 15: y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción y de la comida del rey. En nuestro entendimiento podemos pensar, ¿verdad?, que ellos iban a estar débiles, iban a estar quizá pálidos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que estaban más robustos que los que comieron carnes, que los que comieron de la mesa del rey. Ahí estamos viendo que a pesar de la consecuencia que podía traer, Daniel demostró que tenía una fe en Dios. Daniel hizo lo correcto y confió en Dios por esos resultados, sin importar cuáles fueran. Y ahí podemos ver una fe de Daniel. Pero la fe de Daniel va más allá de algo trivial, como parecer más robusto o como una prueba que puso. Va más allá la fe de Daniel. ¿Por qué? Porque confió no solamente en los alimentos que se le habían designado. La fe de Daniel la podemos ver más adelante cuando en su oración hace unas declaraciones impresionantes que podemos ver la fe de este varón de Dios. Hay unas declaraciones que hace Daniel donde podemos ver una fe. Daniel, ¿dónde tenía puestos los ojos? Y nuevamente vamos a Daniel 9. Y dice el versículo 17, a partir del versículo 17: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti
confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y esta parte es bien importante, hermanos, porque Daniel, a pesar de que era justo, a pesar de que no se encontraba nada en su contra, él no puso los ojos en su justicia, sino en las misericordias de Dios. Y cuando cada uno de nosotros ponemos nuestra fe en la misericordia de Dios, entonces es cuando la fe empieza a obrar y Dios empieza a manifestar el poder que tiene, primero sobre los íntegros, sobre los humildes y sobre los que tienen fe. Entonces, muchas veces podemos tomar actitudes ante las adversidades. Podemos tomar actitudes cuando hay problemas y nuestra reacción, nos olvidamos muchas veces de esa fe. Porque a veces cuando nos está yendo bien, porque a veces cuando todo está de maravilla, pues es fácil decir yo tengo fe en Dios, ¿verdad? Todo está bien, mi familia está bien, la salud está bien, las finanzas están bien. Pero ¿qué actitud tomamos cuando las cosas no están bien? ¿Cómo actuamos en cuanto a la fe cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos, o que de repente las circunstancias cambian, cuando de repente las circunstancias ya no son tan buenas y empezamos a tener dificultades? Podemos tomar una actitud de reclamo muchas veces ante la adversidad, creyendo muchas veces que somos justos, que somos merecedores o que no merecemos que Dios actúe a favor nuestro. Podemos caer en el error de reclamarle a Dios por las situaciones adversas. A lo mejor nos está yendo mal en las finanzas y uno puede caer en el error de reclamarle a Dios, pero Señor, si yo diezmo, pero Señor, si yo hago las cosas correctas. Ahí es donde una persona empieza a depender de sí mismo, considerando que es justo, considerando que no merece aquello. Pero Daniel nos enseña ahí en la palabra de Dios que no por nuestras justicias, dice la palabra de Dios, sino por tu misericordia. Aquí es donde un hombre y una mujer que está buscando la presencia de Dios va a depender totalmente de Dios, le esté yendo bien o no le esté yendo tan bien. Ahí es donde se demuestra cuál es nuestra fe, porque es fácil hacerlo cuando nos va bien. Muchas veces podemos caer en el error, ¿verdad?, de decirle al Señor: yo guardo tus mandamientos, yo te estoy sirviendo, yo estoy llevando a cabo lo que tú me estás diciendo, ¿por qué me está pasando esto o aquello? Ahí es donde la fe se puede mover. Pero Daniel nos demostró con su oración que él no estaba dependiendo de su justicia, él estaba dependiendo de las misericordias de Dios, y tenía puestos sus ojos no en lo bueno que era, no en lo justo que era, sino en la misericordia de Dios, y lo estaba haciendo por fe y porque sabía que Dios iba a responder. A veces recibimos quizá un diagnóstico de un familiar, de una persona, alguna enfermedad, y también puede haber reclamos, porque la fe llegó hasta que llegó el problema. Pero Daniel nos enseña algo totalmente diferente.
Entonces, ¿cuál es esa actitud que tomamos? ¿O esperamos con paciencia, como lo hizo Daniel? Esperamos con paciencia, suplicándole a Dios que manifieste su amor, su misericordia ante la necesidad que estamos pasando. Daniel esperó. Daniel en ningún momento reclamó, aunque no se le había encontrado mal alguno. Siempre se mantuvo con la humildad suficiente, con la fe suficiente para buscar la presencia de Dios. Daniel se mantuvo en oración con la convicción de que Dios no solo lo escuchaba, sino que estaba obrando a favor de su pueblo. Le voy a pedir a mi hermano del piano si me acompaña, por favor. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración de un hombre íntegro? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración de una persona humilde y con una fe inquebrantable? Dice la palabra de Dios, estamos ahí en Daniel 9, vamos a Daniel 10. Daniel 10, del 1 al 3, dice ahí la palabra de Dios, visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia a la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel estaba en un tiempo de oración. ¿De cuántos días? 21 días. Y Dios le mostró a Daniel que él estaba obrando a favor del pueblo, a su favor. La situación que estaba pasando el pueblo no era fácil, estaban cautivos, estaban esclavizados. Sin embargo, se levantó un hombre íntegro delante de Dios, se levantó un hombre con sencillez, con humildad y con una fe inquebrantable. Y dice que por 3 semanas, y dice más adelante en el versículo 11, y quiero que pongas mucha atención, vamos a poner mucha atención porque estamos nosotros en un tiempo de ayuno, de oración de 21 días. Y dice ahí la palabra de Dios, versículo número 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Dice la palabra de Dios que desde el primer día en que David dispuso su corazón a humillarse delante de la presencia de Dios, ya había sido escuchado. Por supuesto que aquí hablamos que hubo oposición. Y quiero decirte algo, hermano, hermana. Estamos por concluir los 21 días de ayuno y de oración. Y yo sé que
Tú has estado orando por alguna circunstancia, por algún enfermo, por tus finanzas, por tu familia, por la rebeldía de algún hijo. Pero hoy Dios dice, y la palabra de Dios, que cuando nosotros somos íntegros, que cuando nosotros somos humildes, que no nos jactamos, y que cuando nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, entonces Él está escuchando nuestra oración. Dice la palabra de Dios que el pecado es cuando hay pecado, hay un cielo de bronce que no permite que nuestras oraciones lleguen, mucho menos las bendiciones bajen. En otras palabras, cuando hay un hombre, una mujer, un pueblo íntegro delante de Dios, cuando tenemos fe inquebrantable, creyendo en las misericordias de Dios, cuando somos humildes, somos buenos receptores de las bendiciones de Dios. Y yo sé que tú tienes anhelos, tú tienes necesidades, todos tenemos necesidades, todos tenemos anhelos en el corazón. Pero si nosotros anhelamos y queremos que Dios nos escuche, debemos de poner en práctica estas virtudes, estas características, para que de la manera que Daniel fue escuchado, también nosotros como pueblo. Entonces, lo que nos dice la palabra es que cuando nos humillamos, cuando oramos y ayunamos, entonces Dios nos escucha. Amén. Y viene en nuestra ayuda en todas esas adversidades, cualquiera que estemos pasando. También para recibir quizás la dirección de Dios, el consejo de Dios para tomar alguna decisión importante. Quizás esa es tu oración en este tiempo, que Dios te muestre qué decisión tienes que tomar en algún asunto, en algún área de tu vida. Y en estos 21 días de ayuno y de oración es precisamente para que cada uno de nosotros pueda obtener la victoria, así como la obtuvo Daniel, y así como tantos ejemplos que hay en la Biblia de varones, de mujeres que ayunaron y obtuvieron la victoria de parte de Dios. Y como lo pudimos ver, es necesario que nosotros oremos. Dice la palabra de Dios que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si queremos que algo suceda en el cielo, tiene que ocurrir primero aquí en la tierra, y es a través de oración, es a través de ayuno, es a través de estas características. Y si, hermano, hermana, tú estás hoy en ayuno, en oración, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a buscar la presencia de Dios. Y yo sé que tú traes necesidades, yo sé que quizás estás angustiado, angustiada por alguna situación, pero quiero decirte que en estos 21 días de ayuno y de oración vas a ver la victoria si lo crees. Amén. Así es que vamos a buscar la presencia de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos darte gracias por esta palabra que el día de hoy nos has dado, Señor. Tú has convocado a tu pueblo camino, Señor, a orar, a interceder, mi Dios. Has convocado a tu pueblo, Señor, para estar en ayuno, Señor, y en oración durante estos 21 días, Señor. Y hoy sabemos, Padre, que tú eres bueno, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y hoy aquí estamos, Señor, como uno solo, Señor. Señor, tenemos
necesidades, estamos angustiados, pero hoy, Señor, tú nos has mostrado a través de tu palabra, Padre, que es necesario, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, sea íntegro en su vida, mi Dios. Una integridad a prueba, Señor, para que podamos ver la manifestación de tu poder, mi Dios. Que cada uno de nosotros pueda tener, Señor, esa humildad suficiente, Señor, para ser sencillos, mi Dios, para que no creamos, Señor, que somos autosuficientes. Y hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a poner en tus manos nuestras vidas, Padre, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu dirección, de tu consejo, pero también necesitamos, Padre, del milagro, Señor. Porque se ha salido quizá de control, Señor, alguna situación, Señor, pero para ti no hay nada imposible, mi Dios. Hoy nos muestras a través de tu palabra, Señor, que desde el primer día que dispusimos nuestro corazón a humillarnos delante de tu presencia, tú nos has escuchado, Señor. Y a pesar de la oposición, Señor, tú eres, Señor, nuestro Dios grande, nuestro Dios fuerte, Señor, quien nos ayuda, quien nos sustenta, Señor. Tú eres, Señor, quien haces maravillas. Y tú eres, Señor, aquel, Señor, que nos va a dar la victoria, el triunfo, Señor. Tú eres aquel, Señor, que va a traer sanidad a nuestra casa, a nuestra familia, Señor. Tú eres aquel, Señor, que nos va a sacar, Señor, de las deudas, de todo aquello, Señor, que nos está causando angustia, Señor. Tú eres, Señor, quien nos va a dar la dirección y el consejo, Señor, para tomar decisiones. Hoy queremos darte gracias, Padre, porque, Señor, tu palabra, Señor, es viva, Señor, y la creemos, Señor. Y hoy estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, buscando tu rostro, Señor, declarando en el nombre de Jesús, Señor, que es tu presencia manifestándose, Señor, en este lugar, mi Dios. Queremos darte gracias, Padre, porque podemos declarar con fe, Señor, que todo aquello, Señor, que está en nuestras listas de oración, Señor, lo vamos a ver, Señor, cumplido, Señor, porque tú eres, Padre, aquel, Señor, que cumple las promesas. Y dice tu palabra: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y aquí hay un pueblo que cree, Señor. Aquí hay un pueblo, Señor, que esperan tus promesas. Y aquí hay un pueblo, Señor, que ha decidido, Señor, vivir en integridad y en humildad. Y te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y eres misericordioso. En el nombre de Jesús, amén y amén.